Capítulo 24, Ley de Gauss, que sigue tratando sobre campos eléctricos. Lo que se ve ahí en la primera imagen en el libro es una esfera de plasma. Aquí tengo una esfera de plasma donde se ven esa especie de líneas iluminadas. No es una chispa exactamente, hay un cambio, la idea es cierto tipo de gas dentro de la esfera para que se ionice mucho más fácil que el aire. Lo voy a colocar, aquí se va a ver mejor. Es simplemente porque estaba disponible ahí cerca de lo que el libro mencionaba, pero no vamos a discutir acá. Si a alguien le interesa, busquen esfera de plasma, hay incluso varios videos de YouTube. Vayamos a nuestro tema. Para trabajar la idea de la ley de Gauss, básicamente la ley de Gauss va a ser una especie de propiedad que se da en la relación entre las cargas y los campos eléctricos, a la cual se le va a sacar provecho para facilitar ciertos cálculos. O sea, un aspecto va a ser una especie de truco que va a venir muy bien, pero es una ley muy útil en varios casos. Solo que va a haber que atender a que va a ser útil a nivel práctico para obtener resultados cuando haya ciertas situaciones de simetrías a las cuales va a haber que prestar atención. Entonces, en principio lo que vamos a necesitar es un concepto previo, que es el concepto de flujo eléctrico. Y ese concepto de flujo eléctrico pretende responder a la pregunta de cuánto campo atraviesa una determinada superficie, una región del espacio superficial. Entonces, pensemos lo siguiente, nos va a venir ahí bien tener esa idea que había planteado Faraday al principio de líneas de campo, en el sentido siguiente, alrededor de una carga de campo eléctrico. Eso es algo continuo. Una manera de visualizar lo que había pensado Faraday era hacer un dibujo de líneas que a veces se las llama líneas de campo eléctrico, a veces líneas de fuerza. Líneas de fuerza es un nombre antiguo, pero se sigue utilizando. Entonces, si tengo las líneas, no completo todas, pero sería completamente radial alrededor de toda la carga. Las líneas de campo indican, por un lado, la dirección en la que irían los vectores de campo eléctrico y luego los de fuerza si se pone carga de prueba. La flechita efectivamente marcaría el sentido en el que van. Y la idea es que la densidad de líneas, que es algo que acá está mostrado de modo discreto, o sea, qué tan cerca están las líneas indicaría qué tan intenso es el campo. Acá están muy cerca, acá están más lejos, entonces el campo aquí es menor que... Esa es la idea general. Pero esa noción de líneas nos puede permitir también llegar a la noción de flujo. O sea, de alguna manera, si yo quiero responder a la pregunta de flujo eléctrico, es una manera de medir cuánto campo atraviesa una superficie, lo que estoy haciendo es contar líneas que cortan la superficie. Es una aproximación, lo de pensar en cortar líneas, porque no son elementos discretos, pero es eso. Básicamente, en este punto hay un campo eléctrico, aquí hay campo eléctrico, en realidad lo hay en cada lugar, y el modo de contar líneas, flujo eléctrico, lo vamos a representar con la letra Φ mayúscula. El flujo eléctrico va a ser igual a la cantidad de campo que atraviesa, y eso es el campo, el valor de E en cada punto es la densidad de líneas, porque esa era la idea, multiplicada por el área. Esa básicamente es la noción de flujo eléctrico. Pero es necesario una pequeña aclaración. Si esta superficie, en lugar de estar así, hubiese estado inclinada de tal manera que todas las líneas de campo fueran paralelas a la superficie, pertenecieran a la superficie, no están atravesándola, entonces no hay flujo. Piensen en ese sentido que eso sería como
imaginar cuánta luz está iluminando una determinada hoja de papel. Si la hoja de papel está enfrentada a la fuente de luz, está muy iluminada. Pero si está perpendicular, creo que es quizá, como lo marca el libro, imaginemos un campo, lo voy a tomar directamente del libro. Aquí ven que en la figura hay una superficie que tiene o que muestra exactamente una serie de líneas de campo horizontales que están atravesando. Si esto fuera una hoja de papel y esto fuera luz, el papel estaría completamente iluminado, pero eso va a depender de cómo incidan los vectores de campo sobre la superficie. Inmediatamente después observamos, bueno, acá está flujo eléctrico es igual a el campo eléctrico, que sería la densidad de líneas, pero la idea de campo eléctrico es eso, multiplicado por el área. Entonces, aquí hay un caso donde tengo una superficie, a ver si puedo habilitar, esta superficie de acá es perpendicular a las líneas de campo y entonces toda esa iluminación termina dando sobre el fragmentito. Si esa misma superficie se inclinase, sería más chiquita en este dibujo, hay menos líneas de campo que son cortadas. En este caso están haciendo otra cosa en el libro, que están haciendo una superficie mayor, de tal manera que corte la misma cantidad de líneas. Por ese motivo, esta ecuación solo vale para un campo que sea totalmente perpendicular a la superficie. Vamos a hacer dos cosas con eso. Vamos a definir, que es lo que está aquí abajo, un vectorcito que va a ser un delta de área, enseguida se va a convertir en un diferencial de área, y el cálculo de flujo va a requerir multiplicar el campo por el área por el coseno del ángulo, que forma el vectorcito normal al área, el vectorcito de área, con el vectorcito de campo. Eso como nociones. Eso ustedes lo conocen y es producto escalar. Aquí el libro lo menciona como producto punto. Son nombres. En distintos casos en álgebra se usan símbolos diferentes. Aquí usa un punto central un poco más gordo que el punto normal y sobre todo la manera de darse cuenta de que está usando eso es que usa flechitas para indicar que son vectores. O sea, el producto entre dos vectores aquí es un producto escalar. Si hubiese varios fragmentitos de área, o sea, si la superficie está formada por varias superficies, varios segmentos de superficies, el flujo total se obtendría como la sumatoria del campo en cada uno de los pequeños puntos por el delta de área, y en el caso de que el área tenga una forma extraña, eso se va a convertir en una integral. Entonces el flujo sobre un área cualquiera va a ser la integral sobre toda la superficie del campo multiplicado escalarmente por el diferencial de área. Vamos a continuar. En el caso de una superficie, aquí hay una superficie bastante más compleja, es una especie de pelota de rugby. En ese caso uno dice, bueno, ¿cómo son los vectorcitos? Es que si hago pequeños rectangulitos, pequeños cuadraditos diferenciales, los puedo suponer que son planos. Al ser planos, tendría perfectamente definido un vector normal al área de ese pequeño plano, y el campo en cada uno de esos casos formará un ángulo, y entonces la multiplicación entre los dos me va a dar el flujo. Fíjense ahí que debido a cómo está definido el producto y el ángulo, en este caso hay un ángulo mayor a 90 grados y por lo tanto el producto escalar va a dar negativo. Flujo entrante a una superficie cerrada me va a dar negativo, flujo saliente me va a dar positivo. ¿Por qué saliente y entrante? En realidad,
Cuando tengo una superficie, el vector podría estar para cualquiera de sus lados, pero se toma una definición para acordar los resultados, que cuando tengo una superficie que encierra un volumen, el vectorcito de área lo considero saliente de la superficie. En ese caso voy a tener como conclusión que el flujo que ingresa a un volumen a través de una superficie me va a dar negativo, flujo negativo, y el flujo saliente me va a dar positivo. Es una manera de acordar resultados. Básicamente ahí aparece, no sé si lo habrán visto en análisis, que cuando este simbolito es una integral con un circulito, porque indica que es la integral a través de toda una superficie cerrada. Es un diferencial área, con lo cual es una integral de superficie, y es de toda una superficie cerrada. O sea, el flujo en ese caso será el integral a través de la superficie cerrada de el campo por el diferencial área. Consideremos lo que ahí aparece como pregunta rápida 24.1. Dice, suponga que una carga puntual se ubica en el centro de una superficie esférica y que están determinados el campo eléctrico en la superficie de la esfera y el flujo total a través de la esfera. Se conocen esas dos cosas. Ahora el radio de la esfera se reduce a la mitad. ¿Qué sucede con el flujo a través de la esfera y con la magnitud del campo eléctrico en la superficie de la esfera? Pensémoslo un momento. Tengo aquí entonces, dice, una carga puntual, supongamos una carga positiva, y primero tengo una esfera. Entonces acá hay líneas de campo radiales, dependiendo de la manera de representarlos, salientes, pondré más o menos. Acuérdense que las líneas como tales son una manera de representar algo que es continuo. Están atravesando la superficie de la esfera. El campo acá va a depender del radio de la esfera, con lo cual si achico el tamaño de la esfera, el radio se achica y por lo tanto el campo es más intenso. Acuérdense que el campo dependía inversamente del radio al cuadrado. Así que el campo cerca de la carga puntual es más intenso. Sin embargo, el área se achicó. El área de toda la superficie de la esfera se achicó y se achicó en proporción a r cuadrado. Con lo cual en los cálculos se va a notar que el campo aumenta, pero el flujo, la cantidad de campo que atraviesa la esfera es la misma que antes. El flujo es el mismo en esta esfera y en esta esfera, aunque los campos sobre la superficie de las esferas son diferentes. Esa noción nos va a servir y fíjense además que se la podría pensar de un modo mucho más intuitivo diciendo que necesariamente la cantidad de líneas que corta la esfera grande, la esfera chica y de cualquier otro tamaño es exactamente la misma, con lo cual el resultado del flujo va a ser el mismo aunque el campo no sea igual. Y ya puedo ir adelantando una pequeña cosa que el libro comenta quizá un poco después. Supongamos que en lugar de una esfera tengo una superficie que encierra un volumen de una forma arbitraria, pero es efectivamente cerrado, volumétricamente cerrado. Corta más o menos líneas de campo que estas esferas. Y en realidad, si uno lo piensa en cantidad de líneas, tiene que cortar las mismas, con lo cual el flujo a través de cualquier superficie que encierre un volumen que incluya esa carga va a ser igual. Y ahí va a estar el secreto para el cual va a ser un buen truco para calcular ciertas cosas. En parte lo podría anticipar así, aunque después lo vamos a ver con detalle. Supongamos que tuviese un volumen de forma extraña, dado que tiene que ser igual al que hace una esfera y una esfera es más fácil de calcular, calculo el de la esfera. Ese es un primer posible truco. Después le vamos a sacar un poquito más el jugo. Eso que acabo de comentar era porque había una carga adentro. Imaginemos lo siguiente, que hay un campo eléctrico formado por cargas que están de alguna manera ubicadas para que haya lo que se conoce como un campo eléctrico uniforme. Acá lo que necesitaría probablemente es un plano completamente cargado, acá otro plano completamente cargado, y entonces tengo líneas de campo uniforme y que acá hay una esfera. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el flujo que atraviesa la superficie de la esfera?
Eso sería cuántas líneas de campo cortan, pero ojo, hay una cuestión de signos ahí. Si bien efectivamente corta, en este caso, en este dibujo, 3 líneas, las corta de modo que ingresan y luego las corta de modo que salen. O sea, esto sería campo negativo, esto campo positivo, flujo, perdón, flujo negativo, flujo positivo. El flujo neto total va a dar 0. O sea, en cualquier superficie cerrada voy a tener que el flujo de un campo que no está generado por cargas internas, van a ser líneas que entran al volumen y que salen del volumen, va a ser 0. Cerrada, campo, acá lo llamo campo externo. Ese campo no está generado por ninguna carga que esté dentro de la esfera. En el libro eso aparece en el primer ejercicio, el ejemplo 24.1, que ahí dice flujo a través del cubo. Entonces lo que pide es calcular. Lo voy a hacer con un comentario medio rápido. Ustedes lo tendrán que leer, pero fíjense, las líneas de acá indican la dirección del campo, es uniforme. Siempre en la dirección del eje X, por todos lados. Entonces uno tiene cómo será el flujo sobre este lado. Me quedó la flechita un poco inclinada, no es fácil dibujar con el mouse. Ahí tengo el área en esa dirección, o sea, están en la misma dirección el diferencial de área, o sea, el vector que representa el área, y el de campo. Cuando hago el producto escalar entre ambos es simplemente E por A, por la A de una cara, de esta cara. Y es flujo saliente, así que el flujo 1, ahí, flujo 1 será positivo. Algún valor mayor que 0. La cara de lateral, aquí, fíjense que tengo que el vectorcito está apuntando en la dirección de Y, mientras que el campo está apuntando en la dirección de X. Están a 90 grados, cuando hago el producto escalar me da 0 y efectivamente las líneas de campo que van ahí no atraviesan esa superficie. O sea, el flujo de esa superficie que podría llamar 2 da 0. ¿Cuánto da el de esta cara de aquí? También da 0, por la misma razón. El de la cara de acá atrás también da 0. El de la cara de acá atrás, de abajo, da 0. El de la cara del fondo, que está sobre el plano YZ, el origen, para x igual a 0 en este caso, tengo que el vectorcito que representa el área va en la dirección de menos x, con lo cual, como el campo va en esta dirección, hay 180 grados, el producto escalar me da negativo. O sea, Φ2 es menor que 0 y además, en este caso es E por A y en este caso es menos E por A por la misma área de una cara, con lo cual el total va a dar 0. El flujo, por lo que dije recién, uno lo podría deducir, pero acá lo está calculando este cubo, que es la superficie de ese cubo, es una superficie cerrada que encierra un volumen, frente a un campo uniforme, el flujo total a través de todas sus caras da 0. ¿Y qué hubiera pasado si el campo no era uniforme? En realidad, también da 0. Fíjense, aunque la superficie no es uniforme y el campo tampoco. Imaginemos un campo por ahora extraño. Toda línea que ingresa a la superficie termina saliendo. Toda línea que ingresa termina saliendo. Con lo cual la cantidad total de líneas que se cortan ingresando sin salir tiene que ser 0. Toda línea que ingresa sale. El flujo total de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada, cualquier superficie que encierre un volumen, termina dando 0 para campos que no están adentro, aunque el campo no sea uniforme. Eso porque los primeros ejemplos del libro los considera campo uniforme por una cuestión de sencillez, pero es para cualquier tipo de superficie y cualquier tipo de campo. El único caso donde cambia es si dentro de la superficie hubiera carga eléctrica, porque en ese caso hay líneas que salen
y que no ingresan. No ingresan esas mismas. Una aclaración que creo que puede ser importante: la superficie de Gauss puede tener existencia real, puede ser un casquete esférico, pero también imaginaria. En muchos de los casos va a ser una superficie imaginaria que nos va a facilitar el cálculo. Digo, un recorte del espacio. Me refiero, tengo solo una carga y entonces tengo sus líneas de campo. Si elijo rodearla con una superficie imaginaria de Gauss que contenga la carga, el flujo de esta superficie de Gauss va a ser positivo, mayor que cero. Pero si elijo rodearla, si elijo poner, no rodearla, una superficie que no incluya la carga, el flujo de esta superficie va a ser cero. Pero es importante que no es necesario que la superficie tenga existencia física en el sentido de ser un objeto. Es algo mental. Puede coincidir con un objeto, pero también puede ser cualquier recorte arbitrario que uno haga de la zona del espacio. Lo mencionado hasta ahora se refería al flujo eléctrico. La ley de Gauss es algo que toma en consideración el flujo eléctrico. El flujo eléctrico se calcula en cualquier caso. Puede ser un área no cerrada de flujo eléctrico sobre alguna superficie. Como en las superficies cerradas se da alguna particularidad, ahí es donde se aplica la ley de Gauss. Y la ley de Gauss particularmente me dice lo siguiente respecto de las cargas. Me dice que siempre el flujo eléctrico va a estar determinado por las cargas netas que haya dentro de la superficie. Lo vamos a calcular para una esfera, pero como vimos que cualquier otra cosa que rodee y que corte las mismas líneas va a dar lo mismo, va a servir para generalizarlo. Pero el cálculo es sencillo con una esfera. Con una esfera y una carga puntual. Entonces tengo una carga puntual Q. A partir de ahí podría trazar las líneas de campo eléctrico. Lo voy a rodear por una esfera de radio R. Y lo que voy a es a calcular el campo en este caso. ¿Y cuánto vale el campo en el flujo? El campo primero. El campo en cualquier punto de la esfera es igual porque está a la misma distancia. Y el campo se calculaba como K por la carga que lo provoca, Q en este caso, sobre R cuadrado. Este campo en este caso es igual en cualquier punto de la superficie. Entonces, yo lo que tomo es pequeños fragmentitos diferenciales de superficie que tienen una dirección coincidente con el radio, el diferencial A va a estar en esa dirección, y puedo calcular en ese caso, como justo coinciden las direcciones, el campo por el diferencial A en cada punto va a ser un producto que no deja de ser escalar. Esto, fíjense acá, hubiera sido producto escalar, pero si las direcciones coinciden va a ser directamente el producto de ambos. Entonces lo que yo digo es que el diferencial de flujo que se provoca en cada cachito de ahí es el valor de campo en ese punto por el diferencial de área, y este por es un producto normal, ya no son vectores. Cuando quiera calcular el flujo total, lo que tengo que hacer es la integral de todos los diferenciales de flujo, y esos diferenciales de flujo, el campo como es constante sale afuera y me queda la integral del diferencial de área sobre toda la superficie, sobre A, y entonces me da A. Es simplemente la integral de toda la superficie, con lo cual el flujo es igual a E por A. Esto es el resultado, pero en este caso yo puedo calcular algo más. ¿A qué me refiero? Primero, el campo lo podía calcular, porque es un caso sencillo. ¿Y el área? ¿Cuál es el área de una esfera? El área de una esfera de radio R, área, es igual a 4 por pi por r cuadrado. Van a tener que recordar esto si de algún tiempito atrás, área y volumen, van a ver que lo vamos a usar en algún momento, sobre todo área de la esfera. Y entonces junto estas dos cosas y digo, el flujo es igual a K por Q sobre R cuadrado, que sería el campo,
por 4pi r cuadrado. Resulta que r cuadrado con r cuadrado se me va y me queda que el flujo de la superficie cerrada es igual a, lo voy a poner así, 4 por pi por k por q. Este resultado va a ser independiente de la forma. Si yo cambio la forma de esto, le doy cualquier otra forma, siempre y cuando rodee las mismas cargas, me va a dar el mismo resultado. Fíjense, depende solo de Q. Y hay otra cosa, yo les había dicho en el capítulo anterior aparece que K es un modo de expresar la constante y otro modo es hacerla en relación con 4pi epsilon 0, reemplazar K por 4pi epsilon 0. Si hago eso acá, borro un cachitito el dibujo. Bueno, borro esto, que es más elemental. Dibujo por ahí, lo necesito en un segundito. El flujo va a ser igual 4pi por k, 4pi por 1 sobre 4pi epsilon 0, me queda que es 1 sobre epsilon 0, entonces me queda que esto es q sobre epsilon 0. Una manera muy sencilla, a esta se la conoce como la ley de Gauss. Entonces quiero recordar o insistir en esto. Flujo eléctrico se calcula siempre. Lo que Gauss dice es que cuando yo hago flujo eléctrico sobre una superficie cerrada, el resultado de ese flujo total va a ser la carga que hay adentro dividida epsilon 0. Y esa ley es terriblemente general. Acá la hice solo para una carga. Voy a argumentar un poquito sobre las otras, pero les cuento que la ventaja de la ley de Gauss fue probar que servía para cualquier caso. La idea es la siguiente: ¿qué hubiera pasado si la carga no estaba en el centro? O sea, si yo hago esto y pongo la esfera así, ahora el cálculo se vuelve tediosísimo. ¿Por qué? La superficie de la esfera es fácil de calcular, pero fíjense que el campo en cada punto de la esfera es distinto. Acá hay un valor de campo, acá hay otro, 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 etcétera, etcétera, lo cual complicaría mucho el cálculo de integral. Sin embargo, a nivel de haber aceptado esa noción, que es la que indica Gauss, de aproximarse a la cantidad de líneas que corta, esta cantidad de líneas cortadas tiene que ser las mismas de estas, el flujo da lo mismo. Si se hace el trabajo con la integral, se nota que da lo mismo. Entonces, no me importa que esté en el centro. Y hay otro detalle más. El hecho de que haya varias cargas alteraría, este tendría sus propios campos. Cuando están los dos, el campo empieza a tener una forma con ciertas partes curvas y resulta que vale aquí aplicar el principio de superposición. No lo estoy demostrando, se los estoy comentando, con lo cual no importa qué tipo de distribución de líneas haya, la ley de Gauss siempre, y esa va a ser su ventaja práctica, siempre va a ser la carga, la voy a llamar así, neta total, sobre epsilon 0. Entonces, ¿qué pasa si hubiera una carga negativa acá? Bueno, se compensa esta con esta, porque la carga neta va a ser esta más esta menos esta. Dependiendo de sus valores, quedará con el flujo total a través de la superficie, va a ser la carga neta total sobre epsilon 0, pero carga neta que esté adentro, así que en el libro aparece como interna, carga in. Si hay una carga afuera, esta carga también modifica las líneas, pero esa carga externa no agregaría flujo. Entonces, repito, la ley de Gauss dice que el flujo calculado con este modo, y en realidad con la integral de eso, porque el área, esto efectivamente sería la integral de E por el diferencial de área, que me va a terminar dando, en el caso de que el área sea plana, el cálculo anterior. Esto es lo que dice flujo. Si hago el flujo sobre una superficie cerrada, esto es lo que dice la ley de Gauss, que coincide entonces con la carga interna sobre epsilon 0. Lo que acabo de contar es lo que está descrito aquí en el libro. Fíjense, aquí es donde
hace el cálculo sobre la esfera y le da K por Q sobre R cuadrado, esto es el campo sobre la superficie de la esfera, y este 4πr cuadrado es la superficie de la esfera. Eso le da 4pi K por Q y hace el reemplazo de que K es 1 sobre 4pi epsilon 0 y le queda la ley de Gauss, que es la de aquí abajo. Quito esto, la ley de Gauss es esta. Esa es la que tienen que recordar. Donde Q es Q interno, lo que esté dentro de la superficie. El libro un poquito más adelante tiene ahí una advertencia en el lateral izquierdo, prevención de riesgos ocultos. Un flujo nulo no significa un campo nulo. ¿Por qué? Piensen en el caso donde analizábamos que si el campo está generado por fuera de la superficie, todas las líneas que ingresan son iguales a las líneas que salen y por lo tanto el flujo es nulo, pero el campo no lo es. De hecho, eso está contenido en esta pregunta rápida 24.2. Dice, si el flujo neto que pasa a través de una superficie gaussiana es cero, las 4 declaraciones siguientes podrían ser verdaderas. ¿Cuál de ellas es cierta? A. No hay cargas dentro de la superficie. No es cierto. Porque ahí decía que el flujo neto es cero. La carga dentro de la superficie, podría haber tantas cargas positivas como negativas, por lo tanto habría cargas dentro de la superficie. El B dice, la carga neta dentro de la superficie es cero. El B es correcto. El C dice, el campo eléctrico es cero en cualquier lugar de la superficie. Eso es falso. De hecho, podría darse, el flujo podría ser cero, o porque el campo está generado por cargas que están afuera, o porque está generado por cargas que están adentro, pero que hay tantas cargas positivas como negativas. Entonces, el campo eléctrico es cero en cualquier lugar de la superficie, falso. De hecho, lo muestro rápidamente en el pizarrón. Si yo tuviera una carga positiva y una negativa, a veces se llama esto dipolo, resulta que hay líneas de campo acá que van así, una que va así, una que va así, empieza a haber algunas un poco más así y después se abren directamente, está saliendo y está entrando. Lo mismo para abajo, ¿no? Hago algunas, muy aproximado, y acá algunas que salen. Si yo encierro esto con cualquier superficie gaussiana, por cada línea que sale hay una que entra. De hecho, acá esta línea termina saliendo por acá y entrando por acá. Esta línea ni siquiera sale, no atraviesa la superficie. El tema es, en este caso tengo flujo cero, porque la cantidad de líneas que salen y las que entran son iguales, pero sin embargo en cada punto de la superficie hay campo. De hecho, lo curioso en este caso, este ejemplo que acabo de hacer, el flujo es cero y el campo no es cero en ningún lugar. Todos los puntos de la superficie tienen algún valor de campo. Vuelvo al libro. Fíjense ahí que el último dice, el número de líneas de campo eléctrico que entra a la superficie es igual al número que sale de ella. Efectivamente. El ejemplo conceptual 24b analiza lo que es el flujo de una carga puntual. Ahí me había quedado. Ese se los dejo para que lean ustedes. Igual la solución está allí. Mi sugerencia es que primero lean el ejemplo y traten de pensar para ver si están comprendiendo las ideas generales del capítulo. En una especie de resumen rápido, si yo tengo solo una carga, Q, y una superficie gaussiana que la encierra, el flujo a través de esa superficie es simplemente Q sobre epsilon 0. Si tengo dos cargas, imaginemos positiva Q1 y positiva Q2, y tengo una superficie que encierra estas dos, el flujo será Q1 más Q2 sobre epsilon 0. No importa ni la superficie ni los lugares donde esté ubicada. Si esta fuera negativa, simplemente es Q1 menos Q2.
dependerá el resultado de cada carga como quede. Si hubiese una tercera carga se suma, no hay ningún cambio ahí. Y si hay una carga externa, una Q3, esa no se cuenta. O sea, solo el flujo depende de las cargas que están adentro de la superficie. ¿Cuál va a ser la principal utilidad para nosotros de la ley de Gauss? La idea va a ser que en determinados casos vamos a intentar encontrar superficies formadas por pedazos de superficie, porque Gauss necesita una superficie cerrada, pero eso puede ser un cilindro, una esfera, un cubo, un rectángulo o cualquier forma. La idea es que cuando estoy pensando en un cilindro tiene tres partes, tiene la tapa, el fondo y la superficie lateral. Bueno, voy a pensar que las superficies que forman parte de la superficie cerrada cumplan alguna de las siguientes propiedades. La primera va a ser tratar de buscar superficies donde el campo sea constante. Por ejemplo, si yo tengo una carga puntual, una esfera es una buena superficie porque sobre la superficie de la esfera E es constante. Porque el radio depende solo del radio. Ojo, una esfera cuyo centro coincida con el punto de la carga. Si ese es el caso, entonces es una buena... Si tuviera una carga que es una distribución lineal de carga infinita, un cilindro es una buena opción. Porque la distancia del cilindro, todo alrededor, es esta superficie, no todo el cilindro. Por ahora estoy analizando solo en esta, el campo es constante. Aquí no es constante, pero va a haber otra característica, la vamos a ver enseguida, que nos puede convenir. Si fuera una distribución de carga plana, toda una placa cargada, entonces cualquier superficie paralela a ella tiene sea circular o sea rectangular, tiene igual campo, porque estaría seguro a la misma distancia. Capaz que hay alguna otra cosa que nos puede servir, con lo cual estas superficies podrían formar parte de un cilindro. Esta está cumpliendo, esta también, si formara parte de un cuadrado, de un rectángulo. Esta de acá y esta de acá estarían cumpliendo la idea de que el campo es constante. Segunda propiedad dentro de eso. Tratar de que encontrar alguna superficie. Las superficies pueden cumplir una o más de una de estas propiedades. La idea es que todo lo que rodee, cada parte de la superficie cumpla alguna de estas propiedades, porque van a facilitar el cálculo. La segunda propiedad va a ser que E sea paralelo al diferencial de área. Eso quiere decir que E va a ser perpendicular al área de esa superficie. ¿A qué me refiero? Coinciden con algunos de los anteriores, pero, o sea, en este caso, si yo tengo una carga puntual y tengo una esfera, y en este cachito de la esfera diferencial A va para allá y el E va para allá. En ese caso, ¿cuál es la ventaja? Que si esto se cumple, lo que era el producto escalar, o sea, el flujo que era la integral de E, producto escalar diferencial de área, se convierte en estos casos en la integral de E por diferencial de área sin producto escalar y me olvido del coseno. Por lo menos en ese cachito de superficie. Acá es en toda la superficie, pero si fuera un cilindro, tengo que eso se cumple en la pared lateral. En la pared lateral tengo que los diferenciales de área de cada cachito de la pared lateral van en ese sentido, alejándose del eje, y el campo también. Entonces son paralelos y por lo tanto es directamente un producto. Aquí no se cumple eso, en la tapa y en el fondo. Estos dos cumplen ambas propiedades, pero son las propiedades que el libro menciona y es importante tenerlas en cuenta, que serían la conveniencia. Tercer propiedad que el libro menciona, que la propiedad pueda cumplir que E sea perpendicular al diferencial de área. Evidentemente estas dos no se pueden dar juntas. En ese caso, E va a ser paralelo a la superficie. En el caso del cilindro se nota eso, en las áreas justamente que no estábamos considerando anteriormente.
Fíjense que en este caso el diferencial de área va para allá y el campo va para allá. El campo se aleja de la franja cargada. Este es un filamento cargado. Entonces esta tapa y este fondo cumplen la tercera propiedad. ¿Cuál es la ventaja ahí? Que el producto escalar en ese caso, o sea, el flujo, no el total, el de solo la tapa, lo voy a poner así, flujo de tapa, será igual a la integral de E escalar diferencial de área, pero resulta que el producto escalar es un coseno de 90 grados, lo que hace el producto escalar, y por lo tanto el flujo da cero. Piensen en lo que habíamos al principio, si las líneas de luz están siendo paralelas a la superficie, no la atraviesan y por lo tanto el flujo aquí es cero y el flujo aquí es cero. Aunque el campo no es cero, el flujo sí lo es. La cuarta propiedad que menciona el libro es encontrar una superficie donde esté seguro que el campo sea igual a cero en todo punto. Es un caso más raro, tiene que tener alguna distribución particular, pero si yo encontrara una superficie donde sé que el campo es cero en toda esa parte, entonces la ventaja es que conozco que el flujo es cero de ese caso. No doy un ejemplo de este porque no es tan común y es más lío entender ahora el ejemplo. El libro lo menciona, es una ventaja. Si yo logro hacer eso, el cálculo del flujo es muy sencillo. Lo vamos a ver con algunos ejemplos. Pensemos, si tuviera una línea de carga con una densidad constante, una línea aislante para que tenga una densidad igual en todo punto, infinita. Por una cuestión de simetría sé que los campos van a ser radiales, alejándose de eso, y supongamos que conozco el campo en un determinado lugar. Si elijo una superficie de Gauss que justo pase por ese punto, puedo aprovechar el hecho de que conozco el campo, y no solo en ese punto, sino en todo radio alrededor de él. Entonces me conviene elegir un cilindro. Si elijo un cilindro, y en este caso, curiosamente ahora, por el primer comentario, conociera el campo, calcular el flujo es sencillo, porque digo, acá hay un área que voy a llamar área 1, de acá va a estar el flujo 1. El área lateral del cilindro va a ser el flujo 2 y el fondo va a ser el flujo 3. Y digo, el flujo total, que yo sé que coincide con la carga in, la carga que está dentro, dividida epsilon 0, esto es lo que me dice la ley de Gauss, pero el cálculo del flujo total va a ser Φ1 más Φ2 más Φ3. O sea, las líneas de campo que atraviesen Φ1, que atraviesen el área 1, el área 2 y el área 3. Y resulta que las líneas que atraviesan el área 1 son 0. ¿Por qué? Porque acá coincide con que DA y E son perpendiculares. Las que atraviesan el área 3 también son 0. Y las que atraviesan el área 2, como E es constante ahí, resulta que Φ2, yo tengo que, por un lado tengo que son paralelos con DA. Entonces se me convierte E, producto escalar, DA, se convierte en simplemente la integral de E por DA. Pero como además es constante, E sale afuera y es E por la integral de diferencial A, y la integral de diferencial A es simplemente A. Entonces justamente Φ2 es E por el área. ¿Qué área? El área de la superficie lateral del cilindro. Si lo estiro al cilindro, tengo que esto tiene, no puse acá datos, esto sería L y esto sería R. Entonces esto va a ser L y esto es 2pi por R. Entonces anoto, calculo, pero lo curioso, lo más curioso y que a veces cuesta entender cuando uno va mirando el libro, es que casi nunca vamos a usar Gauss para calcular el flujo. El flujo lo vamos a poder obtener de manera muy sencilla, porque al fin y al cabo su ley nos permite, si conocemos la carga dentro, calcular el flujo. El flujo lo vamos a utilizar como un dato para obtener el campo. Eso lo vemos en el ejemplo del libro.